Entonces continuamos con nuestro curso de electrónica digital secuencial, ahora con las temáticas de la unidad 2. En este caso, la introducción a los registros de desplazamiento. Es realmente muy sencilla, son temáticas cortas las de la unidad 2, pero muy puntuales. Bueno, entonces tenemos que el concepto inicial de lo que es registro. Simplemente un grupo de celdas de almacenamiento binario. Entonces una celda o un flip-flop y tiene almacenamiento binario porque puede almacenar un 1 o un 0, adecuadas para mantener información binaria. Un grupo de flip-flops constituye un registro, es decir, varios flip-flops ya son un registro, ya que cada flip-flop es una celda binaria capaz de almacenar un bit de información. Un registro de n bit, o sea, si cada flip-flop nos almacena un bit de información, n bit tiene un grupo de n flip-flops. X cantidad de bits, pues es exactamente esa misma cantidad de flip-flops, uno por cada bit. Y es capaz de almacenar cualquier información binaria que contenga n bits. Además de los flip-flops, un registro puede tener compuertas combinacionales que realicen ciertas tareas de procesamiento de datos. Los flip-flops por sí solos pues funcionan sí para almacenar datos, pero el procesar eficientemente esto, el gestionar eficientemente esos datos requiere de otros elementos, dentro de esos las compuertas lógicas o las puertas lógicas y la combinación de estas que son los circuitos combinacionales. En su definición más amplia, entonces, un registro consta de un grupo de flip-flops y compuertas que efectúan una transición, es decir, una gestión con esos datos. Los flip-flops mantienen la información binaria y las compuertas controlan cuándo y cómo se transfiere la información al nuevo registro. Ahora tenemos que un registro de desplazamiento es una cadena, es decir, una sucesión de flip-flops tipo D, interconectados de tal modo que la información almacenada en ellos experimenta un corrimiento hacia izquierda o hacia la derecha con cada pulso de reloj. Entonces, si estamos hablando de una cadena, lo que hacemos es conectar la salida del 1 con la entrada del siguiente y así sucesivamente. Así estamos conectando los flip-flops D como una cadena para que puedan coger y correrse los bits. De tal modo que la información almacenada en ellos experimenta un corrimiento hacia la izquierda o hacia la derecha con cada pulso del reloj. Entonces, con cada pulso del reloj entra un dato y se va corriendo de un flip-flop a otro. Esto significa que cada vez que ocurre un pulso de reloj, el bit almacenado en cada flip-flop de la cadena se transfiere o se desplaza al flip-flop siguiente o adyacente, el que va después o el que va antes. Los bloques individuales que representamos en la siguiente figura nos muestran cómo se desplaza o cómo opera un registro de desplazamiento. El primer pulso de reloj ingresa el bit 0, al segundo pulso el 1 y así sucesivamente. Después de ciertos pulsos nos muestra el número o cadena de bits que ha sido transferida al registro. Si la entrada de datos se mantiene en ceros y se aplican pulsos de reloj, la palabra previamente almacenada será expulsada bit por bit. Es decir, si después de completarse el registro de los 4 bits se mantiene la entrada en 0 y el reloj sigue funcionando, pues sencillamente en cada pulso de reloj estos bits van desplazándose y van siendo asignados en esas posiciones los datos de entrada, el 0, 0, 0, 0 es lo que él va obteniendo como dato de entrada. Vamos a ver esto en una demostración. Ya tengo acá
este pequeño registro. Acá lo hice con 5 bits. Simplemente para mirar acá con este qué va ocurriendo. Fíjense, tengo las entradas de reloj de todos, las tengo común. Y la salida del 1 es la entrada del siguiente. Y simplemente coloqué estos LEDs acá para mirar qué dato hay almacenado, aunque con el color de la línea de conducción nosotros podemos saberlo, pero pues es simplemente como para dejarlo más claro. Entonces vamos a colocar una entrada de reloj. Ese va a ser el reloj, entonces digamos que es clock. El reloj es clock. Voy a colocarlo acá con pulsador. Y vamos a colocar acá la entrada de datos. Entonces sí, efectivamente es datos. Coloquemos un switch que se llame D, que son los datos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá dice que inicialmente están en 0, efectivamente están en 0. Voy a cambiar este de color. Voy a cambiar ese de color y voy a poner uno magenta. Y acá tengo estos 4 bits, que serían estos 4 bits que hay acá. Desde el bit menos significativo hasta el más significativo. Dice que hay un primer pulso de reloj. Este es el dato que tenemos en la entrada, 1101. Este es el dato que tenemos para introducir. Entonces el primer dato sería 1, el segundo 0, el tercero 1 y el cuarto 1. Si el primero es 1, entonces fíjense, acá tengo un 1. Primer pulso de reloj. Y acá tenemos 1, 0, 0, 0. Efectivamente, 1, 0, 0, 0. Está entrando por el primero. Tomó el primer dato y entró. Entonces, si estamos hablando de que esto desplaza los bits, si no ingresara, sino ese 1, el siguiente dato pues sería un 0, no se notaría acá, pero tomaría este de acá y lo desplazaría a este, y luego la entrada de acá la desplaza acá, y así sucesivamente. En el siguiente pulso de reloj, el dato de acá lo desplaza al siguiente, el dato de acá lo desplaza a este, y el dato de entrada lo desplaza a este. Y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar, en el segundo pulso de reloj va a entrar un 0, entonces un 0 va a entrar en el segundo pulso de reloj. Ahí lo tenemos, 0, 1, 0, 1. En el tercer pulso de reloj va a ingresar un 1. Ahí ingresó 1 y se corrió, se desplazó. Tenemos 1, 0, 1. Y en el siguiente pulso de reloj va a ingresar otro 1. Entonces lo dejamos acá en la entrada con este 1, porque eso es lo que queremos que ingrese. ¿Qué va a pasar? Este valor de acá, este dato de ingreso, va a pasar acá a la salida de este flip-flop, y este que hay acá va a pasar a la siguiente, y este que hay acá va a pasar a la siguiente, y este que hay acá va a pasar a la siguiente. Entonces va a quedar 1, 1, 0, 1, porque va desplazando, se van corriendo. Entonces ingresa y ahí está, 1, 1, 0, 1. Y eso es lo que nos está mostrando acá. Eso fue lo que hizo. Ahora, dice por acá. Decía acá que si ingresaban ceros, si la entrada de datos se mantiene en ceros y se aplican pulsos de reloj, la palabra previamente almacenada será expulsada a bit a bit. Acá tenemos esta que es la palabra almacenada.
Y este nos va a permitir ver qué ocurre acá a la salida. Entonces, en el siguiente pulso de reloj, si esto es cierto, la entrada es 0. Si la entrada es 0, entonces acá debe apagar este pasa acá, este pasa acá, este pasa acá y este pasa acá. Quiere decir que acá va a haber un 1. Luego en el siguiente pulso de reloj va a haber un 0. Luego va a haber un 1 y luego va a haber otro 1. Y si siguen los pulsos de reloj, pues va a haber 0 porque es el quinto dato de ingreso. Este sería el quinto dato de ingreso, un 0. Entonces, pulso de reloj para este caso. Y ahí tenemos en la salida un 1 y tenemos 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Siguiente pulso. Tenemos un 0 en la salida, eso es cierto. El anterior fue un 1, el de ahora es un 0 y tenemos 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y así se van desplazando. En el siguiente vamos a tener un 1 a la salida porque este se va a transferir acá. Esta señal se va a transferir acá y esta señal se va a transferir acá y esta acá y esta acá. Entonces vamos a tener 0, 0, 0, 1 y este encendido que era el dato anterior. Ahí lo tenemos. Eso es lo que nos está mostrando acá. Que tenemos ese 1 que había acá, pasó a la salida y quedó acá. En estos flip-flops, en el registro quedó 0001. 0001. Eso es lo que hay dentro del registro. Y si volvemos a generar otro pulso de reloj, pues este que está ya, que fue el cuarto dato que había ingresado, ya sale. Ahí salió, quedó acá en la salida el 1 y ya ingresaron otros 4 datos que son los 4 ceros. Este sería el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Y eso es lo que nos estaba explicando acá. Bueno, y tenemos unos tipos de desplazamiento utilizados en los registros. Ya vimos cómo se desplazan esos bits. En este caso se desplazó de izquierda a derecha. Entonces tenemos acá estos tipos de desplazamiento. Tenemos entrada serie, salida serie con desplazamiento a la izquierda, es decir, de derecha a izquierda. Entrada serie, salida serie con desplazamiento a la derecha. Va entrando bit por bit, va saliendo bit por bit, como lo hicimos ahorita. Esto, el que acabamos de hacer, este es entrada serie, salida serie. O sea, sin tener en cuenta esto realmente, porque estos son simplemente unos monitores que pusimos acá. Porque pues si lo vemos por otro lado, pues esto es una salida en paralelo acá, si estuviéramos tomándola para algo, pero era simplemente para monitorear. Pero si esto no está acá, entonces entra por acá y sale por acá. Entonces a eso nos referimos con una entrada serie, salida serie con desplazamiento hacia la derecha. Entonces desde la izquierda van ingresando los datos y se van desplazando uno por uno hacia la derecha. Esa es la entrada serie, salida serie con desplazamiento a la derecha, sin tener en cuenta estos LEDs de acá. Entrada paralelo, salida serie. Entonces ingresan datos en bloques de 4. Esto no iría acá, o sea, ya no irían acá la salida del uno con la entrada del otro, sino que cada flip-flop tendrá su propia entrada independiente. A eso se refiere una entrada en paralelo con salida en serie. Entonces vamos a tener un desplazamiento y pues la forma en que se implementan esos flip-flops es diferente. Lo mismo tenemos entrada serie, salida paralelo. Entran en serie uno por uno, pero salen en paralelo, que ya sin tener en cuenta esto, pues esto es
serie paralelo. Tener en cuenta que esto lo estábamos haciendo era solo para monitorear, pero pues legalmente esta es una entrada serie y acá ya tenemos un dato en paralelo porque estamos viendo la información en binario y acá en paralelo. Entrada paralelo, salida paralelo, es muy sencillo, cada uno tiene su propia entrada y su propia salida también. Rotación a la derecha, va saliendo y van rotando los bits. Y rotación a la izquierda, pues lo contrario, hacia el sentido contrario. Igual esto se va a ver ahora con los otros dos documentos, que son las clases de registro. Es simplemente la introducción de los tipos de desplazamiento que se pueden presentar. Y acá nos muestra el ejemplo. Una ilustración, ¿no? Una ilustración, no el ejemplo propiamente con los flip-flops, sino una ilustración. Y estos son los enlaces donde pueden ampliar y profundizar las temáticas.